Gracias. Muy apreciado señor presidente, mi querido embajador Raúl Rivero, el ministro, estuvo el viceministro de Relaciones Exteriores, que estuvimos trabajando muy de cerca en los últimos 2 años. Muy estimado, apreciado miembro del Rotario. Para mí es un gran honor poder ser invitado esta mañana. Primero pido una disculpa, que siempre soy muy mal calculador de tiempo. Pensaba que llegaba a tiempo, pero otra vez tengo que levantarme más temprano. Paraguay es un país al cual no pensaba ver venirse tan lejos, que es el país antiguo de Taiwán. Mi carrera diplomática siempre he tenido experiencia en Centroamérica. Más al sur fue puesto a este anterior en Colombia. Cuando recibí mi nombramiento, yo pensaba que en Latinoamérica todo el mundo habla español o portugués, debe ser similar. Pero cuando llegué encontré un nuevo horizonte, aunque comparte la misma herencia cultural o de idioma con Centroamérica, pero Paraguay aquí al sur es relativamente diferente. Aquí experimenté mucho en los 3 años de estadía. Llegué en plena pandemia. Al principio yo sentía que vivía en una ciudad grande, no hay tráfico. Claro que no había tráfico porque la gente no salía a la calle. Después ya enteré que tiene el mismo tráfico de cualquier ciudad grande. Taiwán con Paraguay se estableció la relación hace 66 años, en un momento especial, que surgió la Guerra Fría. Entonces son 2 gobiernos muy conservadores, y Taiwán buscaba apoyo en todos los rincones del mundo para apoyar su permanencia en el escenario internacional, porque el comunismo ya surgió en China continental y expulsó al gobernante, que era el generalísimo Chiang Kai-shek. 2 países hermanos pasamos muchas trayectorias muy parecidas. Tuvimos la entrada o el inicio de la democratización igual a finales de los 80. Aquí hubo, a través de un movimiento de golpe de Estado, y se arrancó la democratización. En Taiwán, por el fallecimiento del hijo del generalísimo Chiang Kai-shek, que le sucedió en la presidencia, entonces empezó la democratización. Hoy en día somos países plenamente democráticos, con libertad de prensa, con todos los valores que le otorga una democracia madura. Pero claro que tenemos diferente desarrollo en cuanto a la parte económica. Paraguay sigue siendo un país de mucha vocación agrícola por sus condiciones geográficas. Quizá ustedes no pueden creer que Taiwán es apenas el tamaño del departamento de San Pedro, pero tenemos, antes era 3 veces más población, ahora casi son 4, porque en el último censo redujo la población de Paraguay. Entonces, estamos concentrados en un lugar muy pequeño. Claro que la tierra no es suficiente para alimentar tanta gente, ¿no? Entonces, desde un inicio tuvimos que buscar otra forma de desarrollo, que es la parte industrial, porque si no, moriríamos de hambre. No hace falta que nos ataquen los comunistas. Bueno, son condiciones diferentes, entonces le caracterizó un desarrollo diferente. A finales de los 90, Taiwán tuvo ya un desarrollo que llega a un nivel que ya nos toca a nosotros contribuir a la comunidad internacional, o sea, la cooperación o la asistencia al desarrollo, porque
durante mucho tiempo éramos receptor de apoyo extranjero, principalmente de Estados Unidos, Japón, algo de Europa. Entonces es un relevo, ya nos toca a nosotros brindar más asistencia. Al principio era poco, en el caso con Paraguay va ampliando. Hasta en los últimos 3 gobiernos tenemos un abanico de bastante cooperación. Pero el motivo es compartir la experiencia que tenemos en el desarrollo y también un relevo. Su motivo es genuino. Claro que Paraguay es un país aliado importante. Por eso, a cambio, para reciprocar esa amistad, Paraguay nos acompaña siempre en el escenario internacional, especialmente a hacer la voz de Taiwán. Taiwán es un país muy interesante en el sentido de que es un país igual a Paraguay, que tiene una conducta, un comportamiento normal, bueno y civilizado. Pero Taiwán está excluido de todos los escenarios internacionales, de las Naciones Unidas, de la Organización Mundial de la Salud, de Interpol, de Organización de Aviación Civil, por una sencilla razón, porque China no quiere. Claro, la historia, el amor y odio entre China y Taiwán es otro capítulo que quizás en otra ocasión, si podemos tener tiempo, podemos compartir. No es menos complicado que Israel y Palestina. Bueno, entonces, durante todo ese tiempo, Paraguay, los aliados diplomáticos de Taiwán, que siempre no ha sido mucho, acompañan a Taiwán, porque no podemos quedarnos callados, no podemos mantener en silencio, porque si no este mundo se olvida. Tenemos que estar siempre llamando a la puerta para decir que todavía 23 millones de habitantes en este mundo están excluidos de todo. Las Naciones Unidas dicen leave no one behind, no dejar atrás a nadie. Pero ellos hacen caso omiso al reclamo del pueblo taiwanés. Le agradecemos mucho ese acompañamiento, especialmente a mí me gustaría siempre destacar que hoy todo el mundo se está poniendo enfoque en el estrecho de Taiwán, porque hay una inestabilidad, porque China hace todas las intimidaciones para atacar a Taiwán con muchas introducciones de aviones. La última vez, en un día, se acerca más de 100 aviones de combate cerca de Taiwán. Claro que ellos tampoco traspasan la línea roja. Ya Estados Unidos está tomando más importancia, está afirmando más su posición de defender a Taiwán, Europa, Japón, Canadá. Pero en los primeros años del presente siglo, cuando todavía vivía en una de miel del mundo occidental con el gigante asiático, el régimen de Pekín, entonces vivíamos en una oscuridad, nadie lo quería. Paraguay era de los pocos países que siempre en las Naciones Unidas, en diferentes rincones, decía que tiene que ver la presencia, el hecho de que existe todavía un país olvidado. Esa amistad nunca vamos a olvidar. Hoy en día tenemos el cariño de todo el mundo, aunque no lo hace en forma oficial reconociendo a Taiwán, pero Estados Unidos está en un pleno apoyo y tratando de hacerle saber a Pekín que no cruce esa línea roja. Entonces es una amistad muy especial, es una amistad que nació en una etapa de Guerra Fría, pero perduró, aunque hubo también cambios de dos países y llegamos al día de hoy. Tuvimos muy buena cooperación en el periodo del presidente Mario Abdo Benítez, y ha sido también uno de los defensores de Taiwán. Y el presidente Santiago Peña, al ser electo, le ofrecemos la invitación y él muy
mucho agrado aceptó y fue de visita antes de su asunción al poder. Para nosotros es un gesto muy importante. Hay un mensaje muy fuerte transmitido por su visita a Taiwán. Y ahí acordamos muchos lineamientos de cooperación para el futuro, principalmente respondiendo a que él quiere fortalecer en salud, seguridad, educación y también creación de empleo. Y también estamos iniciando mucha conversación ya muy puntual de poder aumentar el relacionamiento, la parte económica. Hoy en día Taiwán es el segundo destino de la exportación de carne bovina, el primer destino de la carne del cerdo y el tercer destino de César. Ya se estrecha cada vez más esa relación y de este servidor es un anhelo de que puede venir ya una inversión grande a Paraguay. Así me iré de Paraguay muy tranquilo. Porque cuando llegué a Paraguay, en la entrega de mi carta credenciales al expresidente Juan Bajo Benítez, él solamente me dijo dos cosas: embajador, somos países hermanos porque compartimos los mismos valores. La política de Paraguay exterior, la política exterior de Paraguay no es de conveniencia, es de principio. Segundo, usted invierte mucho en Brasil, en Argentina. ¿Por qué no viene a invertir a sus propios hermanos? Yo lo tengo muy presente, ese mensaje que me dio, o esa instrucción que me dio. Así que vamos a seguir trabajando con el nuevo gobierno, además de los proyectos de cooperación, vamos a empujar hacia adelante a que las relaciones económicas sean cada vez mayor, porque ese estrechamiento es ganar y ganar, o sea, es beneficio para ambos. Así que son las pocas palabras que quiero compartir con ustedes. Si tuviera la próxima ocasión, vamos a hablar un poco más sobre esa relación China. Muchas gracias. Que existe entre la República de China, Taiwán y la República de Paraguay. Yo quisiera dar lectura. El presidente mencionó al inicio a nuestro querido compañero que ya partió de este mundo, el embajador del país, Darío Centurión, y yo rescaté algo de lo que él había, que siempre construido con nuestro funeral, JKT. Y ahí había escrito él en algún momento algo que dice así: mirando a nuestro alrededor, descubrimos fácilmente que vivimos una época de transformación profunda. En pocos años, la ciencia y la tecnología han hecho evolucionar no solo la manera en la que vivimos, también la forma en la que pensamos y actuamos. Los avances médicos agregan años a nuestra expectativa de vida y hoy se considera una persona plena y madura a quien hace algunas décadas podía ser calificado como anciano. Este solo hecho podría hacer variar la forma en que afrontamos nuestra vida, pero hay otras muchas novedades que contar. Estamos inmediatamente al tanto de cualquier acontecimiento que ocurra en cualquier parte del mundo. Podemos incluso ver y oír en boca de los protagonistas los detalles de cada suceso a través de la radio o la televisión, por internet. Un teléfono móvil o una computadora bastan para ponernos en contacto con quien queramos comunicarnos o para encontrar información sobre casi cualquier cosa que deseamos saber. Sin duda, aprovechamos estos adelantos en nuestra vida diaria,
pero pocas veces nos detenemos a pensar en cuánto cambiamos las personas gracias a ellos. Cambian nuestros hábitos, nuestra forma de trabajar, de relacionarnos, de disfrutar, y tenemos acceso a tal cantidad de información que muchas veces encontramos dificultades para manejarla. Cambia la forma en la que aprendemos, y para ello tenemos que adquirir habilidades y destrezas que hoy parecen indispensables y en las que hace poco tiempo no pensábamos siquiera. Leer, escribir y dominar algunas operaciones matemáticas básicas eran conocimientos suficientes para describir a una persona como alfabetizada, y hoy no basta. La lectura, la escritura siguen siendo la llave del conocimiento, pero las innovaciones exigen que el lector o quien redacta un texto sea capaz de mucho más en el proceso de lectura y escritura. Relacionar textos diferentes, imágenes y sonidos, al tiempo que se sabe buscar, clasificar y procesar mucha información. A esto los expertos llaman la nueva alfabetización del siglo XXI. Y tú estás alfabetizado. Y yo quería enfatizar esto ahora con la presencia del embajador José Chichenham, un gran amigo del Paraguay, su gobierno y su pueblo, y yo tuve la honra de servir al Paraguay en Taiwán por 5 años. Entonces conozco bien el sacrificio, la entrega del pueblo taiwanés y sobre todo la amistad y la fraternidad que tiene para con el Paraguay. Por eso queremos, así como también lo mencionó Ángel al inicio, queremos que esa relación se vaya fortaleciendo cada vez más, fundado en la fraternidad, en la amistad y en la búsqueda de la paz. Muchas gracias. Resumen de los proyectos que estamos llevando a cabo en el club. La realidad es que este año estamos concretando el cierre de la proyección de 2 grandes proyectos que son para el club, lo cual va a impactar bastante tanto a nosotros como Rotary, como también a la sociedad de Paraguay. Si bien teníamos varios proyectos en mesa, tuvimos que seleccionar aquellos que nos proyectaran mejor y nos ayudaran a que podamos trabajarlos y desarrollarlos. Y vamos a estar trabajando con 2 proyectos. Uno es el Banco de Leche Materna y el otro es el empoderamiento de las mujeres indígenas. ¿Qué buscamos con esto? Realmente hacer un impacto en la sociedad y ayudar para que se puedan implementar estos proyectos y puedan permanecer a lo largo del tiempo. Entonces, el desarrollo de estos proyectos se está haciendo a través de una subvención global, lo que significa que estamos buscando el apoyo de externos para que puedan patrocinarnos e implementar estos proyectos acá. Como bien Rotary es el eje que va a gestionar y darle seguimiento a toda la implementación, nosotros estamos trabajando con el Banco de Leche Materna, en el cual se busca mejorar las instalaciones del Hospital de San Pablo de la Asunción. Hay una gran necesidad porque el hospital tiene mucha carencia, necesita tanto infraestructura, necesita capacitación, necesita muchos recursos para poder formar un banco de leche que funcione correctamente. Y bueno, la idea de este proyecto es justamente trabajar en este aspecto. Otra falencia es la logística para transportar la leche. Se necesitan camiones para poder llevar la leche frío en los contenedores, y necesita pues también bastante inversión para poderlo llevar a cabo. Entonces tenemos el equipo de proyectos que lo está llevando a cabo junto con la directora del hospital, y estaremos trabajando en la implementación de esto, ¿no? Tanto en el mantenimiento del aire acondicionado. Son muchos detalles los que hay que trabajar, pero nosotros como club pues estaremos focalizados en alguna parte y por diferentes fases para poder hacerlo realidad. Y el otro proyecto es el empoderamiento de la mujer indígena. En este caso, uno de las vertientes que tiene Rotary para trabajar es el apoyo y el desarrollo de las comunidades. Entonces, a través de este proyecto buscamos
empoderar a las mujeres que no tienen trabajo formal como tal y que puedan tener una labor productiva dentro de su comunidad a través de la producción de miel de la abeja de Yateí. Y el proyecto consiste justamente en brindarles las herramientas a las mujeres, capacitarlas y que ellas puedan hacer todo el sistema de producción de la miel y que a través de los ingresos que van a obtener de la venta de esta miel, ellas puedan mejorar la comunidad y puedan desarrollar mejorar su nivel de vida. Es una comunidad muy pobre, ellos no tienen baño, tienen muchas carencias. Entonces creemos que a través de este apoyo de la producción, además de empoderar a las mujeres, podemos desarrollar su comunidad y se va a hacer vinculado con la Fundación ATAN, quienes son los que están trabajando directamente con la fundación, y nosotros seremos el eje que va a dirigir todo este proyecto y que trabaje a través de la otorgación de los recursos. Se van a impactar alrededor de 38 mujeres, 114 familias y bueno, se busca justamente dar todo el tema de capacitación, trabajar mucho con ellas y también pues otro de los beneficios de este proyecto es que la miel es pues muy peculiar de Paraguay, ¿no? Y entonces es un valor bien interesante que nace de una cultura indígena que le da un valor a Paraguay. Y bueno, se estará trabajando también con esto. Estos son los dos proyectos que tenemos, no sé si alguien tenga alguna duda o quiera comentar. Acto de entrega un presente al embajador y un banderín de Perú. Gracias. Gracias, embajador. Paraguay. Recuerdo de Pacray, con la condición que todos debemos cantar. Claro. Una noche tibia nos conocimos al agua azul de Pacaraí. Una caja triste por el camino, nuestras melodías en guaraní. Y con el embrujo de tus canciones iba renaciendo tu amor en mí. Y en la noche hermosa del preludio, en tus blancas manos sentí el calor que con tus caricias se derramó. ¿Dónde estás ahora, Cuñataí? Que tu suave canto nos llega a mí. ¿Dónde estás ahora? Mi ser te añora, oh frenesí. Todo te recuerda mi dulce amor, junto al agua azul de Pacaraí. Fuerte para siempre mi amor te espera. Que llegué a conocer de Paraguay, porque hubo un embajador paraguayo en Taiwán, que siempre cuando hay reunión, él se pone a cantar. Él tiene ese entusiasmo, pero no tiene tanto el ritmo. Pero siempre y hasta ahí. Porque en mandarín cuña, nosotros pronunciamos el término parecido, cuña, que es también señorita. Entonces ahí, a llegada a Paraguay, entonces sí me enteré todo el ritmo, que es muy hermoso. Y yo dedico a esta canción con esta foto que yo tomé
del lago Pacaraí. Bien, Buenas tardes. Sí, muchas gracias por la canción.